Hay un tipo de explicación para lo que viene sucediendo en estos días de furia, por eso lo sumamos al doctor Hugo Marietán en la Vuelta de la Mañana de los domingos. ¿Cómo anda, Sí, doctor? con mucho gusto, sí. Bueno, el domingo pasado hablábamos del tirador de las canitas, ese hombre Así que es. por una mala relación con su novia sacó un arma y empezó a disparar. En la semana el vecino que tuvo un problema con el otro y sacó un arma de fuego en Garín. El loco del hacha, como algunos lo definían, no sé si está bien definido, ese hombre que quiso hacer el auto del justicia por mano propia, lo que pasó ahí en Recoleta porque le dejaron el automóvil, ahí está, mal estacionado en la puerta de su casa, llamó a la grúa no vino, tuvo esa reacción de agarrar un hacha y romper el automóvil, porque estaba cansado de que le dejen el automóvil en ese lugar. ¿Cuántos casos? ¿No? Uno sabe que Relatos Salvajes, la película, Claro, es récord en el cine, forma parte de la historia. Esto es porque de alguna forma se identifica la ¿tiene que gente ver? con estos raptos así de violencia y sobre todo con el sentido de injusticia que ven algunos y la impotencia frente a situaciones que no puede solucionar él, ¿no? Tenemos varias preguntas y también vos en @C5N con el hashtag Otro Día de Furia. Hay varias consultas, hay varios casos. A ver, lo que escuchamos y lo que estamos leyendo. Doctor, si algo tiene que ver. Esto pasa porque es una época del año que favorece. La gente está cansada, se viene la fiesta, termina el año, ya está fastidioso. Sí. ¿Tiene algo que ver? Todos esos factores pueden incidir un poco, pero en realidad lo que más pesa aquí es que se ha perdido el mediador válido. Es decir, la gente antes, bueno, es todo un proceso de la devolución llegar al mediador válido. Es aquel que impide que uno tome justicia por mano propia. Entonces vamos y nos quejamos a la policía, a los jueces, lo que sea. Aquí ese mediador válido dejó de tener ese peso que tiene, entonces la gente empieza a actuar por sí misma. Como Esa es la psiquiatra puerta se tiene que hacer el perfil, por ejemplo, del hombre que agarró un hacha, que fue a la puerta de su casa, que rompió un automóvil. Estamos hablando de un delincuente, de un qué. Estamos hablando, ¿Cómo lo definimos? Del punto de vista técnico es un colérico. Sí, ¿qué es un colérico? Un colérico coloquialmente llamamos un cabrón. Sí. ¿Sí? Aquel que no puede aguantar una cantidad de tensión, ¿no es cierto? Y tiene falla en el control de los impulsos, ¿no? Entonces él ve que una situación, ¿no es cierto?, permanece, por ejemplo, lo obstruyen la salida del garage, espera, llama a la grúa, cosa importante eso, no es que es un loco que sale con la Se toma el tiempo primero, busca una respuesta. Llama a la grúa porque la grúa antes venía y lo sacaba al coche. Espera 20 horas, porque ese coche estuvo estacionado 20 horas, y luego, ¿no es cierto?, superado en todos los diques de contención, toma un pico, en realidad, ¿no? Un pico y empieza a romper los cristales. Y en ese perfil vecinos que aseguran, así quedó el automóvil, cuando este vecino sacó ese pico, el hacha en ese lugar, de que esta reacción de este vecino no nos llama la atención porque tiene reacciones malas. Sí, claro. ¿Qué tiene? Esto ya te da un perfil de la persona. Sí. Tenía otras reacciones violentas anteriores. Pero no está hablando acá este está hablando de un violento, ¿no? De una persona que tiene un sistema, ¿no es cierto?, de tope. ¿Peligroso para la sociedad? No. Es peligroso para los autos. Sí, pero ¿y si tiene esta reacción? Sí, bueno, pero es un hombre que tolera hasta cierta cantidad de agresión hacia él, porque él ve que ese auto está agrediendo, ¿no es cierto?, su libertad. Pero tiene ese periodo de latencia que habla bien sobre esta persona, en el sentido que esperó. ¿Es que es un brote violento que de repente No, saturación. Va cargando tensión y la descarga, ¿no es cierto?, con el vehículo. Vamos a observar que lo descargó sobre los vidrios, sobre los cristales, y no sobre la chapa, ¿no? ¿Donde le genera mayor descarga, capaz? Donde no, quiso hacer daño, pero no tanto. Una cosa así. ¿Y hay un tipo de tratamiento para este hombre? Tenía razón. Era un lugar, ahí lo marcaba el cartel, que no estaba permitido. Tampoco es la forma, ¿no? No es la forma de decir que no es correcto estacionar ahí, ¿no? De todos modos, él hizo algo civilizado. Llamó a la grúa, llamó a la grúa para que lo saquen. O sea, buscó el intermediador válido y no lo encontró, ¿no? Entonces decidió hacer justicia por mano propia, ¿no? Bueno, en ese hecho y en futuros, para que no tenga este tipo de incidentes este vecino, este hombre, ¿puede haber un tratamiento para ese tipo de Hay un tratamiento, por supuesto que sí. Este no es un psicópata, por ejemplo. Claro. El psicópata es más hábil, es decir, hace y trata de zafar de las consecuencias de lo que hace. Acá era muy evidente que era él.
¿no? Claro. Así que no. Trasladamos algunas de las cuestiones de los usuarios de Twitter a través de @C5N, como Santiago Núñez, sobre este tema. Numeral, otro día de furia. Y dice Santiago, hay mucha falta de respeto en la calle y hay gente que viene mal y en vez de reaccionar en frío, lo hacen caliente. Claro. Esto del frío, del caliente, de la Claro, temperatura es que la tiene un hombre de lo que temperatura se habla en la calle. El grado de emoción. Claro, y que si lo va llevamos a la cargando. medicina, ¿esto cómo lo podemos definir? ¿Y qué es el grado de emocionabilidad que va teniendo, que va el quantum de agresión que va acumulando a través de los pequeños hechos? Porque a veces esto no es más que una acumulación de pequeños hechos, contrariedades que va pasando la persona, que va sumando a su agresividad, y de pronto un hecho mínimo también, ¿no es cierto?, hace que descargue toda la agresividad hacia esa persona o lo que sea, ¿no? Tomamos algunos tuits de lo que se generaron durante esta semana, ¿no? Para recuperar este tema y para entender si hay algún tipo de respuesta de por qué se actúa y cuántos casos, ¿no? Recuerden, hace una semana el tirador de las canitas, el vecino en Garín que tuvo un problema con la medianera, este mal estacionamiento que sacó el pico, el hacha y rompió de esta manera el automóvil. Y dice Agus, en el hashtag otro día de furia, todos los seres humanos somos violentos. No significa que se pueda golpear ni maltratar a nadie, ni menos a una mujer. Pero que todos los seres humanos somos violentos, dice Claro, Agustín. en este caso, ¿no es cierto?, habría que morigerar un poquito el concepto de todos somos violentos, Sí. porque en realidad la inmensa mayoría justamente no es violenta. Por eso un caso de violencia llama tanto la atención. Todos tenemos la potencialidad de ser violento, es otra cosa, ante circunstancias muy especiales, ¿sí? Pero no, al contrario, nuestro pueblo es manso, es tranquilo. Pero para este hombre, o por ejemplo, esta pelea, en otro día de furia que ocurrió arriba de un colectivo, en la que un pasajero, porque no llegaba el colectivo a tiempo, o él consideraba que no llegaba el tiempo, le pidió una explicación al chofer. Así es. Y no contento con esto, Claro. golpe de puño, pelea. Salvaje, ¿eh? Una de las tantas que me imagino que ocurre, ¿no? Que a veces no termina así, de esta manera, pero cuántas veces Claro. pasajero con chofer. Acá hay dos tipos de tensiones que se encuentran. Pero el chofer tampoco la tiene fácil, con todo el tránsito y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya va acumulando él mismo una cantidad de agresión, y este pasajero que también está cansado de que el colectivo no llegue a tiempo, ¿no? Y ahí se produce la explosión de furia, ¿no? Es verdad, como muchos relatan, que en estos casos los protagonistas de estos hechos, como por ejemplo... Acá pasa sí. algo muy interesante, discúlpame, Rubén. Sí. Acá hay una persona que trata de separarlos, ¿no? Muy interesante, porque en los primeros tramos de la violencia estaban nosotros como espectadores, ¿no? Sí. Hasta que aparece uno y pone un poquito de paños fríos a la situación. En esos casos se da el que intenta separar o el que es muy calentón y ve esas peleas y se suma a la Y pelea. se suma a la Está el otro pelea. perfil Sí, también. sí, está el Pasa, otro. Sí, por contagio, ¿no? Y mal aprovecha contagio. para descargar la tensión agresiva que él mismo tiene. Pero en este caso hay una persona que medió, ¿no es cierto?, y puso paños fríos. Y la pregunta era, el que actúa de esa manera, por ejemplo el pasajero, el tirador de las canitas, bueno, siempre con perfiles diferentes, ¿no? Porque, Sí, porque totalmente. no es lo mismo una discusión que desde un piso empezar a disparar a la calle, ¿no? Claro, es otro tema. Es pero, otro tema ese. ¿Pero tiene antecedentes esa persona o de repente se puede brotar, tener lo que él cree que es ilegal, que le están faltando el respeto y actuar por primera vez? Porque siempre hubo una primera vez. Siempre hay en una esos casos. primera vez, ¿no? Pero tanto el hombre que destrozó el automóvil ya tenía antecedentes de Sí, violencia. es verdad. Este hombre de las cañitas, que fue el tirador, que No tiró tenía, 15 o tiros. sí. Él no tenía antecedentes, por lo menos de actuar de esa manera. Acá, hay en que ver Argentina, es venezolano. Sí. ¿Sí? Tiró 15 tiros de un arma de guerra, ¿no? Esa persona estaba alcoholizada, bueno, tenía una serie de cargas ahí. Es verdad. Que son distintas a estas situaciones que son cotidianas, ¿no? Consultas, a ver, seguimos sumando esos testimonios con otro día de furia. Lo importante siempre es respetar al prójimo por el bien de todos, dice Diego. Estamos rescatando de los últimos días, de las últimas horas, algunos de los conceptos de los televidentes Claro, que se eso ven reflejados con situaciones en la vida Claro. cotidiana. Otro día de furia para María. Quiero saber si hay respuestas legales al tema. Alguien nos defiende en Capital Federal. A ver qué dice Gerardo. La gente cada vez está más violenta e intolerante. No se respetan ni las más mínimas normas de convivencia. Una pena. A veces tenés que callar por todo, dice Silvana. Música, ruidos molestos.
hoy en día hay que tener mucha paciencia. Otra cosa importante Sí. este asunto de los ruidos molestos en los edificios, porque hay gente que tolera y dice, bueno, es un viernes a la noche, es un sábado, y tolera la cantidad de... Doctor, sumamos, nos metemos en la mañana, y ustedes también que están mirando C5N en la mañana de Radio 10, con Mauro Federico, con Nora. Nosotros estamos aquí en C5N porque hablamos con un especialista, Mauro, compañeros, si me están escuchando, ahí en la radio, sobre estos días de furia. ¿Cuánto viene pasando en los últimos días, ¿no? Lo que hablábamos el último domingo. Séptimo día en Radio 10, ya nos vamos a meter en el aire de la radio para hacer este dúplex. Solo en cuestión de minutos ajustamos algunas cosas y lo sumamos a Mauro, claro, a Nora también para que nos sigan comentando los testimonios de los oyentes. Estas cosas cotidianas, ¿no es cierto? Los ruidos molestos. Paciencia, hay que tener paciencia. Suele ocurrir y la gente tiene bastante tolerancia como vecino ante la música, pero, ¿no es cierto?, llega un momento en que eso también, ¿no es cierto?, es motivo de agresión, ¿no? Otro de los temas de Días de Furia, relatos salvajes de la vida cotidiana, nos llevó a Garín. Con este caso que hace referencia a una de nuestras televidentes, Rosana, otro día de furia. El problema de la medianera lo tiene con un solo vecino, tiene más de 12 causas, valió a otros, un delincuente y punto. Claro. Da el perfil. A ver, Mauro, Federico, Nora, en el aire de Radio 10, nos metemos en este duplex. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Hola, ¿Qué Mauro. decís? Muy bien, por suerte aquí disfrutando de una mañana de domingo bellísima. Espectacular, Sí, bárbaro. la A verdad, diferencia del último domingo, ¿te acordás? A esta hora mirábamos el río, la sudestada. ¿Te acordás? Llovía y los inundados y todo lo que generó, ¿no? Sí. Esta temática de la inundación a lo largo de la última semana. El otro día recorríamos con las cámaras de C5N, de Minuto 1, recorríamos el Delta, el río Luján y veíamos de qué forma desmesurada las construcciones, las urbanizaciones tipo country, Buen informe, lo vi. sí, que hay en la zona del río Luján, en el Delta, en el partido de Tigre, han provocado una buena parte de la responsabilidad de este desastre ecológico, ¿no? Mauro, sumamos al doctor Hugo Marietán, también a los oyentes de Radio 10. Desde hace unos minutos estamos hablando de estos días de furia. ¿Cuántos temas? El último domingo hablábamos, si ustedes recuerdan. ¿Cómo andas, Nora? Buen día. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Hablábamos del tirador de las canitas, terrible lo que pasó. Después el vecino por esa medianera en Garín. Cerrando casi una semana con el justiciero Parkin, si se lo puede llamar, ese hombre en la Recoleta que sacó un pico, y el doctor está tratando de establecer algunas pautas. ¿Cuáles son los perfiles? Y muchos televidentes, me imagino que oyentes también, están hablando de los diferentes ataques de furia que vemos en la vida cotidiana. Exactamente. ¿Qué tal, doctor Marietán? ¿Cómo le va? Buen día. Uno recuerda claramente aquel episodio ocurrido aquí en el barrio de Belgrano con este chico Mercenac, que fue víctima de un episodio ligado justamente a lo que fue conocido como el tirador. Martín Ríos. Exactamente, Martín Ríos, el tirador de Belgrano. Y todo lo que se discutió y se debatió en aquel entonces. Pero acá estamos hablando más allá de una patología individual, como había en el caso de Martín Ríos, de una patología social, ¿podríamos mencionar así? No, de reacciones individuales frente a la impotencia, a la espera, ¿no es cierto?, a la no satisfacción de la expectación que se tiene sobre ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de la persona que usó un pico o un hacha para romper eso, el hombre esperó 20 horas a que sacaran ese coche de que obstruía la salida de la puerta del garage. O sea, son reacciones, en este caso, pero puede ir por individuales. más, doctor, ¿puede hacer algo más una persona que reacciona así? Por ejemplo, empieza con esto, pero ¿puede subir el tono? Ya sabemos que tiene un quantum de violencia bastante importante y que la descarga con un instrumento, ¿no?, bastante primitivo, agarrar un pico o un hacha, lo que sea, para romper, ¿no? Vos sabés que el otro día escuchaba en el programa que hacen Favale y Fleiderman en la tarde de C5N, creo que era Guillermo o Melina, uno de los dos, que hacía una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si en el momento que ese hombre estaba pegándole con este hacha, con este pico al vehículo, por ejemplo, aparecía el dueño del auto, ¿no? O sea, indudablemente estamos hablando de una situación hipotética, pero que perfectamente podía haber sido factible, ¿no? ¿Qué pasaba con la persona? Si se lo hubiera agarrado con la persona, porque de última es un auto y no pasa nada. Uno remite un poco a Relatos Salvajes, a la película, a Darín, ¿no? A ese lugar límite que uno puede llegar y tener un ataque de furia. ¿Y puede convertirse en ese sentido que habla Nora y Mauro, en un homicida? En ese caso, hay que pensar que se estaba descargando con un objeto indirecto, o sea, con el coche en sí.
si apareciese el dueño, ¿no? Sí. Hay que ver cómo reacciona el dueño, es decir, si le pone una cuota agresiva más a la situación, o si trata de calmar, ¿no es cierto?, o trata de morigerar el tema. Pero si se alguien vuelve, que no si es se vuelve asesino, agresivo, por ejemplo, bueno, ¿puede convertirse siempre en la primera vez? Pero vamos a pensar que está una persona descargando su agresividad Sí. como un pico sobre el coche y aparece el dueño. Si el dueño se pone agresivo, es probable que también sea agredido, ¿no? Claro. Pensaba en esto que seguramente usted ha contribuido a tipificar en muchos casos, Marietán, que es esta consideración penal de la emoción violenta. Me acuerdo el otro día, Chiche, en su programa en C5N, recordaba el caso del ingeniero Santos, aquel episodio de la década del 90, en donde, ¿se acuerdan ustedes? Una persona a la que le habían robado el pasacassette, corrió a la persona, o sea, lo corrió en su vehículo y lo ultimó a tiros. ¿En cuándo se considera que existe una emoción violenta? Una emoción violenta se considera cuando el hecho es absolutamente sorpresivo para la persona victimizada, agredida, y por otro lado, cuando usando armas del lugar, piedras, cuchillos, lo que sea, agrede a su victimario, o sea, al ladrón, ¿no? En ese caso se considera una emoción violenta, es decir, aquella persona que no puede controlar su emoción y la descarga inmediatamente y sin premeditación. Bueno, ahí voy, digo, y en esa consideración de la premeditación, ¿cuánto es el tiempo que transcurre? Porque, por ejemplo, si una persona llega a su auto, ve que lo han robado, indudablemente lo que te dan ganas en ese momento, te da bronca, lo mato a este tipo. Ahora, si vos tenés la conciencia para subirte a tu auto, arrancarlo y conducir persiguiendo a una persona y a los 20 minutos, media hora, ¿eso también puede ser considerado emoción violenta? Sí, puede ser considerada emoción violenta porque hay que ver en qué momento se puede extinguir esa emoción de esa carga de agresividad que tiene la persona. En qué tiempo se descarga, y eso es prácticamente individual. Y caso de ¿cuánto dura, no? Desde el momento un segundito, por favor. Se determina después en los test para ver qué grado de memoria él tiene de todos esos acontecimientos, porque en la emoción violenta hay un hecho también, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, es que la persona va perdiendo memoria de lo que hizo, no tiene clara conciencia de lo que hizo. Decías, no, pensaba eso. ¿Cuánto es el tiempo que puede durar una emoción violenta? Debe depender de cada persona. Depende del individuo. Claro. Indudablemente estamos en presencia de situaciones que alteran. Casos, sí. No, claro que alteran. Lo que recién mencionábamos y que ustedes también lo destacan con los graf cuando se refieren a estas temáticas. ¿Cuánto nos representa como sociedad la película de Cifrón, ¿no? Es decir, estos episodios surgidos al calor de hechos que ocurren en la dinámica social, qué sé yo, una persona a la que le llevan el auto una grúa. La típica pelea por la medianera, por ejemplo. Exactamente, o esa puteada o ese insulto que uno por ahí le da a otro automovilista y que si vos lo medís en proyección puede terminar mal si las cosas no se frenan a tiempo, ¿no? Ejemplo de esto, lo que estamos viendo a pantalla dividida y sobre todo le explicamos a sus oyentes de Séptimo Día, es una típica pelea en una línea de colectivo que empieza con una discusión de un pasajero que conocíamos hace algunos días, que le dice por qué llegó tarde y termina después en esas imágenes que vemos habitualmente en una pelea en pleno colectivo, con algunos pasajeros que intentan intermediar, que están de otra forma, con otros que se ponen violentos también, pero situaciones que se ven en la vida diaria. De todos modos, yo quiero destacar algo. Sí. Estos son episodios en proporción menores, porque hay una inmensa cantidad de situaciones que solamente se descargan de tipo verbal. ¿no? El insulto, esas cosas, ¿no? Y no pasan a mayores. Es decir, yo pienso que estas situaciones de descarga de violencia física o a través de elementos o de armas, aún así son pocos. Gracias, doctor Marietán, ¿eh? Bueno, Mauro, Nora, que sigan disfrutando de este domingo ahí en la radio, un domingo fabuloso para compartir. Sí, la verdad que estamos a pleno. Y que gane Racing, Mauro. Ojalá. 4 de la tarde quedamos a 2 puntos de Independiente. Perdón, a 2 puntos de River y superamos por 3 puntos a Independiente. Qué lindo sería, no me hagas acordar. Bueno, ni se lo digas, mirá la cara de felicidad que pone. Bueno, Rubén, como siempre, un gustazo compartir con ustedes estos minutos de duplex. Chao, Nora, chao, Mauro. Chao.
Continuamos aquí en C5N. Gracias, doctor Marietán, por estas explicaciones, temas que se vienen dando durante toda esta semana. ¿Por qué dudas que gana Racing? El doctor Marietán es de Racing también, ¿no? Claro, sos un hombre poca Fecha fe. 17, River. Claro. River tiene que venir a la cancha de Racing. Aparte, gracias, ya perdió Independiente, está todo bien. Ya estamos tranquilos. Bueno, nos vamos a una pausa. Pasaron 42 minutos de las 9 de la mañana. Quédate porque estamos hasta las 10 recuperando los principales temas de la semana.